El próximo tema que vamos a ver en este módulo de seguridad física es el de la iluminación. Como decíamos antes, la electricidad, por supuesto, va a proveer la energía suficiente para la iluminación, pero no es obvio la forma en que tiene que ser iluminado cada cosa. No es lo mismo un área de trabajo que un pasillo, que son las zonas comunes, que los puntos de acceso o el estacionamiento. Cada cosa de esas va a tener que ser pensada desde la seguridad física. Y además, el método que se va a utilizar. En algunos casos se va a preferir que la luz se prenda automáticamente cuando llega una persona, detectando proximidad. En otro caso va a ser luz de emergencia, que se va a encender cuando se corte energía eléctrica. O puede ser una luz disparada automáticamente por un evento, o que esté prendida por un tiempo determinado, o que siga, por ejemplo, la luz ambiental. ¿Bien? Así que vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad, siempre hablando de que todo esto tiene que fortalecer las medidas de seguridad con distintas metodologías, ¿no? Y además el tipo de lámpara también va a ser distinto en general. No es lo mismo la lámpara que tiene que encender y apagarse todo el tiempo que la que tiene que estar encendida durante largas horas. Por eso ahí tenemos ejemplos como fluorescentes de bajo consumo, incandescentes, dicroicas, halógenas, que están muy de moda hoy en día. Y otros controles ambientales que tenemos, además de todos los temas eléctricos, son fluidos como el agua, el gas y el mismo aire, donde vamos a tener en cuenta cosas puntuales, ¿no? En el caso del agua, el tema del desnivel, no es lo mismo el agua que sube que el agua que baja. En el caso de haber una inundación, generalmente se tiene en cuenta que la caída del flujo sea hacia un lugar saliente del edificio. El tema de las válvulas, la humedad del agua son cosas una cosa bastante a tener en cuenta desde la seguridad física podría evitar que se pueda permanecer adentro de un edificio. Con el tema del aire puede haber legislaciones que tengan puntos específicos para seguir con respecto a la calidad del aire, por ejemplo el hecho de que no se pueda fumar en los interiores, ¿no? También el tema del frío-calor y el manejo de la humedad, que en el caso de ser mucha puede promover la conductividad eléctrica, en el caso de ser poca puede promover la electricidad estática, así que la humedad también tiene que estar controlada. Y por supuesto el gas, que también es muy crítico con temas de presión y pérdidas posibles, etc. Los sistemas contra incendio son uno de los factores principales también dentro de los parámetros que se estudian en seguridad física, porque es algo de lo que puede depender muy estrictamente la vida humana. Por lo tanto no se puede bromear de ninguna manera con esto y hay que hacer todo de manera rigurosa. Entonces se trabaja en la etapa de prevención con concientización, con protección y medidas. Se trabaja en la etapa de detección, por otro lado, con distintos tipos de detectores, por ejemplo, detector de humo, detector de llama, detector de calor, no es el mismo tipo de detección que se hace. Y finalmente la supresión, que tiene que ver con remover alguno de los componentes, por ejemplo, que producen el incendio, oxígeno o combustible, o una reacción química o reducción de la temperatura. Bien, no siempre es que se le tira agua directamente porque puede variar bastante. Va a haber algunas consideraciones como por ejemplo el tema de la alarma. No siempre la alarma va a ser automática, puede ser que sean alarmas manuales, que uno pueda oprimir la alarma en el caso de estar viendo un incendio o suponiendo que hay un incendio. En el caso de la supresión tampoco va a poder ser automática todo el tiempo. Imagínense que si vamos a prender unos rociadores que están en el techo en una oficina y se hace de manera automatizada, de repente en una falsa alarma se llenaron todos los papeles de agua, así que hay que tener en cuenta el tema de la automatización. También, justamente los rociadores son una de las cosas que se estudian bastante por si van a ser encendidos o no, porque otra vez no todo se puede apagar con agua, por supuesto. Y se tiene en cuenta el tema de la presurización de determinados ambientes por el hecho de que la diferencia de presión tiende a llevar el humo hacia un determinado lugar en función de la presión positiva, podemos decir. Y los extintores, lógicamente, que son medidas de supresión, depende mucho del material, de lo que esté generando la combustión. Por ejemplo, lo mismo fuego eléctrico, que no le puedo tirar agua, que fuego de combustibles líquidos, que no le puedo tirar un líquido porque se expande más, por ejemplo. Entonces se apagan de distintas maneras, ¿bien? Finalmente, en los data centers en particular se utiliza un gas muy nuevo que se llama Inergen. Hasta hace un par de años se utilizaba el gas Halon, que era súper bueno para suprimir incendios, pero se fueron pasando por distintas versiones por el tema de la contaminación ambiental, la polución que producía a la capa de ozono. Por lo tanto, se modificó el protocolo de supresión de incendios a nivel internacional y hoy en día se utiliza un gas que se llama Inergen. Un tema de seguridad física que muchas veces no se tiene en cuenta, pero pasa en parte por lo humano, en parte por la ingeniería social, se puede explotar mucho, es
el tema de la basura, la papelera, donde tiramos los papeles con las cosas que acabamos de anotar. Muchas veces en esas cosas, esas notas hay información confidencial, hay contraseñas, hay documentos que rompimos en 4 partes, hay información de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cosas confidenciales de la organización, de que estamos trabajando con documentos confidenciales. Entonces, el tema de revisar la basura es, en algunos aspectos de seguridad, hasta les diría todo un arte. Eso se llama trashing o dumpster diving, es el concepto en inglés. Nosotros le llamamos simplemente revolver la basura. Y esto no aplica solamente a contenedores de basura, imagínense, de las casas, sino también la papelera donde solamente hay papeles, ¿no? Que digamos, es más fácil meter una mano ahí y no se tiene que ensuciar. Entonces, se busca, desde la seguridad física, se puede buscar información, si un atacante buscaría información seguramente dentro del lugar donde uno deposita su basura. Y digamos, los residuos en general se utilizan en un montón de aspectos para estudiar el consumo de las personas, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, hasta de más avanzados o de más organizados, se contratan cartoneros, que son esta gente que recoge cartones por la calle y después los venden. Se contratan cartoneros para que investiguen y busquen y releven y lleven y agarren determinada información de determinadas zonas o determinados edificios o casas para que alguien que los está investigando, por ejemplo. Así que no podemos bromear con esto tampoco del trashing, por si bien parece un poco chiste, es bastante en serio y se puede encontrar mucha información. Las contramedidas son pocas, lógicamente triturar los papeles, las trituradoras de papeles comerciales hoy en día se encuentran por bastante poco dinero, y además la concientización de la gente en cuanto a cómo depositan su información y cómo tiran las cosas que ya no les sirven. Lo último de todo va a ser, una vez que tenemos todas las medidas más o menos calculadas, sabemos lo que hay, los parámetros que hay para tener en cuenta, cuáles son las cosas peligrosas, cuáles son las cosas que están bien, que son correctas, las buenas prácticas, etc. Podemos hacer una especie de test, una prueba rápida que le llamamos paseo por la oficina. Es una prueba rápida de seguridad física que me permite establecer un nivel de seguridad y ver qué tanto nivel de exposición tiene una determinada organización frente a la seguridad física. Por ejemplo, si fuéramos caminando por la oficina, piensen que se meten en su trabajo, entran a caminar por una oficina, un pasillo donde hay un montón de escritorios, y se ponen a ver, por ejemplo, ¿hay papeles sobre la mesa? ¿Esos papeles tienen información sensible? ¿O están en lugares públicos donde se pueda acceder y ver cuando la persona no está? ¿Hay medios extraíbles? ¿Hay pendrives? ¿Hay discos rígidos? ¿Hay CDs o DVD sobre los escritorios? Los equipos. Las máquinas, ¿están deslogueadas? ¿Están logueadas? ¿Están bloqueados los equipos? ¿O me puedo conectar y fijarme un programa que tiene abierto y ver qué información y leerle un mail? Por ejemplo, cuando la persona fue al baño. Entonces, eso da una pauta del nivel de seguridad de la organización. Las oficinas, ¿están abiertas o cerradas? En algunos casos tienen que estar abiertas por política de seguridad de la empresa, en algunos casos tienen que estar cerradas exactamente por la misma razón. Esto no se ponen de acuerdo las políticas generalmente. Las salidas de emergencia, ¿están bloqueadas? ¿Están desbloqueadas? Tenemos que tener en cuenta que imagínense una salida de emergencia bloqueada, sería un gran problema de seguridad. Los cajones, los armarios, los lugares donde está guardada información física y medios extraíbles y lo que sea, ¿están accesibles? Yo podría pasar por un lugar, abrir un cajón o abrir un armario y llevarme cosas de ahí, tal vez en el momento donde la persona no está o está en reunión con un grupo de gente de ese mismo lugar. Bueno, este tipo de cosas son las que nos dan la pauta así rápidamente del nivel de seguridad al que puede estar expuesto, porque es una buena muestra de cómo maneja la seguridad física esa empresa, sin considerar los otros aspectos por el momento. Entonces, como para cerrar este módulo, vimos algunas cosas interesantes que no tienen que ver con tecnología, como dijimos, pero en algún punto se pueden vincular. Dijimos que el objetivo de la seguridad física es la protección de la vida humana, eso es fundamental. Por otro lado, el perímetro hasta el data center, todo ese espacio va a ser protegido por medio de este sistema de defensa en capas o defensa en profundidad y tomando especiales medidas en el centro de cómputos, en el centro de procesamiento de datos, que es donde están realmente los servidores y la tecnología y la mayor parte del costo tecnológico en dinero de la organización. También la seguridad ambiental, analizamos, que tiene que ver con distintos aspectos de agua, aire, gas y cosas que tienen que ver con la calidad de todo eso. Y la electricidad, que es la que sustenta de alguna manera todo el resto de los sistemas. Y tenemos que contar en muchos casos con sistemas redundantes para distintas cosas dentro de la empresa. Lo último de todo que vimos era el tema de sistemas de supresión y detección de incendios, que son los que son más dependientes, tal vez, hacen más dependiente la vida humana. Del caso de que estén bien implementados, va a depender mucho de que se pueda sostener la vida humana en el caso de un incendio en una organización. Y finalmente vimos el tema del paseo por la oficina, que nos puede dar una pauta rápida de en qué está y cuánta importancia le están dando en ese momento a esas personas o la organización en sí misma a la seguridad de la información.